Vale, pues ya está grabando esto. Bueno, pues aquí estamos hoy con Joseba, con Mira Ruido, que la verdad que yo soy, como de todo el mundo a los que intento hacer entrevistas, soy un fan total. Y para mí, pues bueno, también se trata un poco con las entrevistas, aparte de aprender todos juntos, de poner un poco en valor las virguerías que se hacen por aquí y que no... Digamos que estamos al nivel de lo mejor del mundo, a mi entender, y bueno, humildemente no voy a decir humildemente, que sí, que somos unos fenómenos. Entonces, bueno, gracias Joseba por estar en Academia 79 y nada, pues... Nada, gracias a ti. Estoy encantado. La verdad es que descubrí tu canal poco antes de que me contactaras y me vi las entrevistas de Antoni Sendra y me flipa. O sea, te decía antes que así como es más fácil encontrar ese tipo de contenido en inglés y eso, entrevistas a profesionales o podcast, encontrarlo en castellano es más complicado y yo creo que está guay. O sea que te animo a que sigas y a que vayas pillando a otros profesionales porque voy a estar yo también al tanto, que siempre aprendes cosas. Genial, pues nos metemos ya un poco con la charla. Digo charla, aunque sea, bueno, entrevista, charla, es un poco lo mismo por el tema de que es un poco informal, ¿no? Entonces a mí, yo siempre hago lo mismo, aunque conozco tu trabajo y he entrado 1000 veces en tu web, vuelvo a entrar antes de hacer la entrevista y miro un poco, me interesa mucho siempre digo lo mismo, cómo se define un poco cada uno, ¿no? En tu caso me parece curioso que te defines como ilustrador y animador. Y me parece que cuadra mucho con la idea que tengo yo de tu trabajo, que es bastante, digamos, tienes como tu autoría o tu estilo o tu territorio, por así llamarlo, porque luego hablaremos del tema de la autoría y tal, que en el mundo del collage es algo interesante, pero me gustaría saber un poco cómo llegaste a definirte de esa manera y si es una estrategia un poco tuya comercial o cómo es esto. Es básicamente por cronología, he ido añadiendo cosas. Yo en sí de profesión, de formación, soy técnico de sonido. Justo en los 18 años, cuando sales de bachiller, tienes que decidir qué hacer y yo ahí no tenía mucha idea, la verdad, estaba un poco perdido. Estaba en ese momento obsesionado con el sonido, con la música, con el hip hop, hacía mis instrumentales y tal. Y en ese momento decidí, bueno, pues tengo que estudiar algo, pues hice un módulo de técnico de sonido y ahí me puse a trabajar luego en una radio y ahí descubrí el Photoshop en el Mac de mi hermano y yo siempre me ha gustado dibujar, pero he sido bastante malo dibujando. Y entonces en el Photoshop descubrí que, bueno, que podía hacer imágenes, al final cogiendo de aquí y de allí y ahí empecé en el collage. Y así como la música, las instrumentales estas que hacía, también cogía de aquí y de allí, se ampliaba y tal, pues al final eso lo trasladé a las imágenes, al collage. Y ahí empecé ya a hacer ilustraciones porque empecé a subirlas a un blog cutre, mis imágenes y tal, y bueno, empecé a recibir encargos de revistas. Y ya más adelante, en un momento dado se me ocurrió, ¿por qué no pruebo a animar mis collages? Que de alguna forma veía que, bueno, me daba mucha pereza lo de aprender el After, como había aprendido el Photoshop en su momento por mi cuenta, pero vi que la transición era más o menos fluida entre el Photoshop y el After
y estructuralmente también era muy parecido, era añadirle un timeline, pero también tenías tus capas y todo tal. Y era muy sencillo coger un personaje y animarlo o moverlo de un sitio a otro, o animar una cámara y tal, y que quedaba muy resultón. Y de ahí empecé a hacer animación. Subí un vídeo bastante cutre también a Vimeo y ahí llegó un encargo y otro así. Entonces lo de que sea ilustrador y animador ha sido pues pura cronología, he ido añadiendo cosas. Al principio hacía ilustraciones y ahora hago más animaciones, aunque también hago una ilustración de vez en cuando. Vale, me parece genial porque me has respondido la mayoría de las preguntas que tenía aquí. Bueno, pues O hasta sea, luego. no, pero genial. O sea, lo has hilado todo de una manera que directamente... Entonces, bueno, mira, yo creo que vamos a empezar a profundizar. Hay una cosa curiosa que pasa hablando que hemos hablado un poco de Antoni Sendra, de Podenco. Él también es músico, además es músico bastante bueno. Yo soy músico muy malo, o sea, yo tocaba de pequeño y tal en una banda y tú también vienes un poco del mundo del sonido, me cuentas que te fascina un poco todo el tema, que luego me parece muy interesante que lo hayas ligado con el hip hop y con toda la cultura del remix o el proceder del remix y tal. Pero me parece, no sé cómo lo ves, me parece curioso que haya tanta gente. De hecho, por ejemplo, ahora estoy trabajando con Yeti Motion, un estudio griego, que Tony Zagorayos, que es otro mega crack, es un guitarrista que te cagas. Entonces hay mucha gente como que en el mundo nuestro de la animación y el diseño está como muy ligado a la música, curiosamente. No sé si tú lo ves igual o Sí, te has no me cruzado con había... gente también. O sea, sabía lo de Podenco también, que le daba la música, pero no lo sé. Yo lo veo ya desde mi punto de vista es como muy un síndrome del impostor a la máxima potencia, porque como no sé dibujar, pero hago Eso imágenes. también se da mucho en la industria, el síndrome del impostor. Sí, sí. Por eso, no sé Sí, dibujar, pero hago ilustraciones. claro. No sé tocar, bueno, toco la guitarra de mala manera, pero hacía música, Mm. bueno, música entre comillas. No sé animar en sí, porque o sea, si no sé dibujar, pues no me puedo poner a animar frame a frame Sí, un personaje, no sé qué, movemos cosas. Yo siempre digo que pero movemos hago cosas. animaciones. Mm. Entonces, si yo tengo ese síndrome del impostor y lo he tenido con la música y lo tengo con las imágenes, pero sí, no sé si hay una conexión extraña ahí entre la música y los animadores, además estos que hacemos Mm. collage. Sí, es curioso, sí. Sí, yo estaba viendo ahora, justo me mandaste ayer la reel, que también la había visto muchas veces, pero bueno, la estaba ahora montando en la entrevista y tal, y me parece que, o sea, hay muchas cosas que vamos a hablar que me parece que haces muy bien, pero la edición me parece que está clavada y en la reel se nota mucho como edita un motion grapher o un animador diseñador, se nota mucho, ¿no? Como el sentido, digamos, del ritmo que tiene, de cómo encaja las cosas con la música, que parecen cosas sencillas, pero yo creo que la gente que tiene sensibilidad para el tema de la música, yo creo que edita mejor. A mí lo del ritmo esto me llama la atención porque hace poco el año pasado hice un videoclip para un grupo de aquí y el tío me decía, joder, que se te da muy bien lo de marcar los ritmos de la música, que los subidones con la animación. Y yo es algo que no, o sea, nunca he pensado en ello. Es como, me parece básico coger, si muchas veces animamos ya con una canción ya establecida. Entonces, bueno, coges los ritmos de esa canción y más o menos intentas hacer la edición grosso modo de la animación para que encaje bien las cosas, ¿no? Porque es una potencia, la enésima potencia, el vídeo cuando encaja bien con la música y los subidones vienen cuando tienen que venir y tal. Entonces, así como otras cosas, a falta de una formación académica buena, supongo que hay instintos o cosas que no sabes muy bien explicar, pero que sí sientes que esto ha de ir aquí y después ha de ir esto y tal. Pero sí, es curioso. Vamos a hablar un poco, si te parece, porque a mí este es de los momentos más acojonantes que he tenido yo. No sé, cuando tengo la traducción automática no sé los tacos cómo lo van a pasar en inglés, pero supongo que pondrá algo guay. Eh, fue gracias a Antoni, yo he tenido los dos proyectos que más he flipado en mi vida directamente, pues le estaré eternamente agradecido, que fue uno cuando fuimos a Hamburgo a hacer una publi que le llamaron a él como director para Giovanni Rana, para las pastas, que eso fue, bueno, eso contaré algún día porque tengo ahí anécdotas para aburrir. Y luego ya el segundo momento que fue que casi me caigo para atrás, o sea, ya estaba en casa, digo, ¿esto qué es? Que es cuando le llamaron creo que de Warner Music, bueno, Green Day es Warner Music, ¿no? Sí, Warner, sí. Bueno, para hacer, vale, que es un lyric video, pero bueno, era Green Day, entonces
Y en tu caso tú te lo comiste tú solo, o sea, tú tienes un lyric video para Green Day. Entonces, en tu caso, por ejemplo, Green Day, ¿cómo fue toda la historia? A ver, cuéntanos un poco esto. Pues mucho más sencillo de lo que pueda llegar a sonar. Además, justo para la promoción de ese disco y tal, habían hecho varios vídeos de collage, el de Anthony también, entre otros, y me contactan por email de Warner y, oye, tenemos este dinero, hay este tiempo, poco, era 4 semanas, creo, un mes. Y haznos un vídeo. Y yo, pues lo primero también flipas, ¿no? Warner, Green Day, hostia. Además, yo cuando me escriben clientes así gordos, lo primero es acojonarme. O sea, yo soy un acojonado y joder. Entonces empiezan a recaer sobre mí sospechas autoimpuestas, ¿no? Lo voy a hacer fatal, esto va a ser un desastre, no sé qué. Pero, pero fue muy sencillo en realidad. Muchas horas, mucho curro, pero les mandé 3 o 4 style frames. Bueno, yo creo que el vídeo podría ir por aquí. Lo aprobaron, les gustó y tal cual hice la animación. Les mandé, yo creo que les mandé 30 segundos al principio, algo así. Dijeron que guay, que hiciera todo. Hice todo, se los mandé, guay otra vez y ya está. O sea, no. Y nosotros tuvimos un momento de pánico absoluto con el tema de los derechos de las imágenes. No sé si a ti te pasó. Que el tuyo igual vino después del de Antonio, ¿no? Sí. Vale, pues igual ya estaban curados de espanto y ya pasaban de todo, ya en plan punky total. Pero nosotros, de repente, claro, y yo con Antonio decía, a ver, estos son yankees, en algún momento nos van a venir con, oye, ¿de dónde habéis sacado las imágenes? Aunque sea collage, que luego hablaremos de todo el tema de autoría, de tutoría y todo esto. Pero claro, tú en el fondo, si te pones realmente legal, no puedes coger ni un trozo de una imagen y usarla para otra cosa si no te dan permiso, teóricamente. Aunque hay sus países tienen sus historias y tal. Entonces, antes de publicarlo, le enviaron un email a Antoni diciéndole que a ver de dónde nos podemos pasar un listado de dónde había sacado las imágenes, etcétera, ¿no? Ya con todo hecho ya. Claro, yo había hecho un tracking, un seguimiento de todo lo mío, yo lo había hecho un listado, estaba todo sacado de Flickr Commons, pues de la librería Prelinger, que luego hablaremos de eso, de tal, de cual, todo teóricamente totalmente de libre uso, ¿no? Y entonces yo le pasé eso, y Anthony tenía una enciclopedia vieja británica, no sé qué, que de ahí había escaneado y había sacado casco porro un montón de cosas. Entonces ese mail les entró muy mal. O sea, entró muy mal porque directamente dijeron que los abogados de Warner decían que no se podía publicar ese vídeo en esos términos. Que ni Creative Commons ni mandangas, que eso no era, que no. Y entonces, pues imagínate, después de estar nuestro caso, y no sé cuánto tiempo desde que le llamaron a Anthony, pero desde que entré yo en el proyecto fue una semana. O sea, yo animando estuve una semana, entonces fue, imagínate, estaba exhausto completamente. Entonces, nos estábamos dejando las narices por la repercusión, no por el dinero. No vamos a hablar aquí del dinero que fue, pero bueno, una cosa, digamos, de andar por casa, ¿no? Sí. Nos habla de dinero que está mal, no tal, pero bueno. Y entonces, claro, de repente que te digan que te has dejado pegar el palizón con toda la subidón de adrenalina, de la ilusión y tal, y te digan que no se puede Y entonces yo le dije a Anthony, mira, vamos a hacer una cosa, se me ocurre. Les decimos que estos abogados tan listos que tienen allí, que preparen un documento en el cual se descargan de toda la responsabilidad y yo lo firmo. Tú lo firmas, yo lo firmo y ya está. Digo, ¿porque qué? ¿Que nos van a venir aquí a España a buscar a detener quién? ¿En la enciclopedia británica? O sea, no va a pasar. Y entonces les mandamos ese email, pero ya no sé cómo fue quién había tomado la decisión. Me dije, no, ha dicho no sé quién, o alguien de la banda, o el manager o tal, que nada, que se publica y que no pasa nada. Que yo pensaba, esto es ser punky, ¿no? O sea, no son punkis, pues, joder. Pero bueno. Estos tienen de punky ya. Sí, son un poco punkis de andar por casa. Pero también ahí, hablando con Anthony, me contaba, que esto es muy curioso, que en los 90 debieron andar por ahí por Valencia y tal, que los de Valencia, los Green Day, y que no sé quién conocía a un tío suyo que había estado con ellos, debía ser cuando estaban empezando, antes de que ya fueran muy conocidos, y que realmente sí que debían ser punkis. O sea, deben tener unas historias bastante alguna buenas. Anécdota rocambolesca. Claro. Vale, pues a mí en mi caso no te dijeron nada, ¿no? No me dijeron nada. Así como otros clientes grandes que he tenido, hice unas animaciones para una serie de Amazon, ahí eran súper estrictos de
ellos también me daban unas ciertas imágenes. Puedes usar estas imágenes, si vas a usar alguna otra cosa, dime exactamente de dónde la descargas, la licencia, y tenía que ser una licencia muy clara, porque a veces es como muchas, bueno, luego lo hablaremos, pero muchas imágenes es de no se conocen derechos de autor sobre esta imagen, pero eso no les valía, porque es, Claro. bueno. Entonces, normalmente sí que suelen ser muy estrictos, pero en ese caso no. Sí, sí, es curioso. Pues mira, ya que hemos llegado a este punto, yo creo que podemos hablar un poco de... Porque tú decías que tienes el síndrome del impostor, pero yo no lo veo así, ¿no? O sea, al final, para mí un ilustrador, ¿no? Al final lo que es alguien que con imágenes, o sea, que pone imágenes a una idea, a un concepto, ¿no? Entonces, en ese caso, hay como la idea del ilustrador un poco manual o que tiene que hacer las cosas a mano, tal, pero en realidad es más amplio que todo eso. Yo el collage sí que lo veo como, como una ilustración. O sea, al final es un creador visual, ¿no? O sea, da igual, pero yo sí que lo veo así, ¿no? También es curioso que a mí me pasa, o sea, yo de siempre también me ha flipado la ilustración, el collage, también un poco por eso, porque no era demasiado bueno dibujando, y entonces, claro, es como un poco el atajo y luego te Sí, das ese es cuenta, el aparte que tiene mucha conducto. magia, ¿no? Sí, yo siempre he dicho que no tengo que lo mío no es una militancia artística, o sea, me gusta el collage, pero no defiendo el collage per se, o sea, es la herramienta que yo he encontrado para contar historias, para hacer imágenes, pero, pero vamos, que si pudiera dibujar, si supiera dibujar bien y tal, que le dieran al collage, o sea, haría En mis teoría, sí. propias ilustraciones, mis dibujos y tal, pero soy incapaz, entonces... No, luego la verdad es que al final, luego tiene mucha, lo que decía, tiene al final este modo de trabajar del remixear, de mezclar y tal, tiene mucha magia porque te encuentras con cosas que, ¿no? Por el camino, que yo creo que está muy bien, ¿no? A veces tienes sorpresas juntando cosas que... A mí lo que sí me flipa de tu curro me parece como los mundos que creas, con las escalas diferentes y las atmósferas y tal, me parece que tienes como algo especial para hacer todo eso, ¿no? Que a cualquiera tú le das, le dices, mira, te tiro encima de la mesa una serie de fotos, recórtalas y haz algo. Pues yo he visto gente hacer collages que son muy aburridos y que no... Ya. Ya no solo visualmente, sino que sobre todo no me cuentan una historia. Los tuyos casi siempre, digamos que además me transmiten muchas sensaciones, ¿no? Son esos mundos bastante inquietantes también, como muy... Veo siempre un poco el rollo de gente vigilando a otra gente, no sé, es un poco, Sí. ¿no? Algo así. Sí, siempre me ha gustado más que, si bien si puedes contar una historia concreta está bien, siempre me ha gustado transmitir cierta sensación, lo que tú decías de inquietud, ¿no? De un mundo, más allá de que ese mundo, esa situación sea imposible, que si se da es como, hostia, que hay algo raro, ¿no? Y esa sensación de inquietud es lo que siempre me ha gustado transmitir. Luego ya, pues, en una ilustración para una revista, pues si se hablan de X tema, pues tienes que ir a lo concreto y tal. Pero si no, dejarlo un poquito abierto y crear esa sensación, sí, en el espectador. Y de ahí además, en tu... No sé si tiras, bueno, luego hablaremos de archive.org o de dónde, pero el caso es que las imágenes... Siempre hay mucho señor que parece un poco de la CIA, ¿no? Hay mucho señor con sombrero de esa época que vestían así, pero claro, Sí, son sí. unos señores que dan un poco de miedo porque dices, hostia, este tío con el sombrero mirando un poco sospechosamente, ¿no? Como que es un filón igual, tú, ¿no? Todo ese Sí, material que encuentras ahí. toda esa estética es... Es chunga, ¿no? Por un lado, o sea, es O sea, es como... chunga, pero es fácil conseguir, me da la sensación, es fácil conseguir algo, ¿no? Te pones a un tío de esos así detrás de unos arbustos mirando lo que sea y es como, hostia, espera, aquí está pasando algo, ¿no? Sí, sí, sí. Y claro, al final estás un poco limitado por todo el material que puedas conseguir, pero sí, en archive.org hay, bueno, es que hay la hostia de vídeos y tal, entonces puedes hacer lo que quieras más o menos, ¿no? Y sí, hay mucho señor con sombrero y tal. Hay poca, siempre, no me ha gustado nunca esto, que hay poca mujer haciendo cosa interesante. O sea, Ya, siempre, claro, las películas siempre es el hombre no, el el que ama está de casa, ¿no? haciendo. Ahí, Sí, y las mujeres, mucho vídeo de mujer cocinando y no sé qué. ya. Y encuentro también en las ilustraciones, encontraba dificultad para representar a una mujer haciendo algo interesante.
me decían, a veces te dice el cliente, oye, hay que meter un poco de diversidad, hay que tal, y ya, pero es que es difícil. Y te las tienes que apañar y estás ahí un poco limitado, pero sí, es un mundo, la verdad. Sí, sí. Eso, cuando tengas grandes presupuestos, pues ahora pondrás tus rodajes, ¿no? Sí, Y ahora y pondrás tías con sombrero mirando sospechosamente. ojalá hubiera grandes presupuestos, Sí. pero Y eso solo lo he visto una vez, ya te digo. En el caso de Giovanni Herrera con Antonio, ahí sí que había, vamos, ahí había mandanga para producir. ya, ya. Que no sé si llegado a este punto, no hemos hablado de esto, pero a mí me encantaría, no sé si eres pudoroso para esto o no, de echar un vistazo a algún proyecto de No, After Effects tuyo, que a la gente eso es que le encanta. en absoluto, no, espérate, no tengo secretos ninguno. Que mientras lo abres además, igual podemos. Te quería preguntar un poco qué tal tu experiencia como docente online y tal en doméstica. Así de paso hacemos un poco, que voy a poner tu curso aquí, para hacer un poco de publi Vale. de la plataforma y bueno, cómo te animaste a ello y qué tal está siendo la experiencia. Pues en general muy bien. Me contactaron de Doméstica ya hace unos años, porque tengo dos cursos y el primero ya hace unos años y pues lo que te decía antes de nuevo del síndrome del impostor, de no sé qué, yo pensaba, pero si acabo, o sea, no llevaba ni 2 años utilizando el After y era como, pues, o sea, quiero decir, yo cuando hacía un vídeo, el primer vídeo así potente que hice, el de Review, Young, del niño este corriendo en scroll lateral así, ese vídeo lo iba haciendo según aprendía a usar el After, tal cual, literalmente. Era un día aprendiendo a hacer esto y al día siguiente haciéndolo. Y al poco me escriben de doméstica para hacer un curso y yo, pues bueno, puedo enseñar a hacer esta cosa concreta y si a la gente le interesa, pues adelante. Y parece que a la gente le interesó y muy contento. Luego a los años me propusieron hacer este otro nuevo curso, ya un poco más complejo, con cámara y perspectivas y tal. Y ahí ya yo ya me siento algo más cómodo en el After, bueno, con capacidad para enseñar más cosas y muy bien, la gente está satisfecha. Supongo que la gente compra mi curso más que por aprender After en sí, igual por hacer, porque tengo una estética muy concreta y porque quieren hacer eso concreto y tal. Entonces la gente satisfecha y yo muy contento, la verdad. Creo que tienes el 100% de críticas positivas, creo. Sí, sí. Eso es casi imposible, lo sabes, ¿no? O Bueno, sea, no tienes ningún troll nadie, o sea, nadie que. Eso es acojonante. la verdad es que no. Tengo solo palabras positivas. Alguno dice en un momento dado de, pues va demasiado rápido, no sé qué, pero bueno, si lo paras puedes aprender. O sea, no. Pero en general todos súper contentos y yo Yo contentísimo. el curso último que tengo, la primera crítica, además en inglés, que tuve, Mm. era, vamos, me ponía a parir Sí, directamente la primera. Y yo como, pero que la joder, gente es la hostia también, ¿eh? empezamos ¿Qué bien, te ¿no? Luego decía? la gente en general le gusta, bueno, habrá para todo, yo tampoco, es normal, o sea, tampoco es un curso perfecto ni nada, yo lo hago con todo el cariño, pero cada uno. Pero el primero, tío, fue ahí, pata en los huevos, pero brutal, ¿eh? Me Hacer pegó. daño, ¿no? Sí, sí, ¿no? Pero bueno, oye, también decía cosas que algunas cosas tenían cierta razón, o sea que al final Ya. cada uno, oye, Pero que la gente también es que en internet es la hostia. Pero sí, sí, bueno, se suelta, la gente se suelta. Como no estás joder. cara a cara, pues venga. Sí. Pues te enseño, había pensado en enseñarte un proyecto igual pequeñito y manejable, porque si no, para que esto no tarde la vida. Estamos dentro de tu Vale, proyecto. pues este es un vídeo que hice para el ayuntamiento de aquí de Vitoria, de la Consejería de Cultura, por eso hay palabras en euskera aquí. Y, y nada, y en realidad es que no puede ser más simple. O sea, que la gente se dé cuenta de lo fácil que es hacer esto. Tengo como un timeline, como una composición principal, donde voy metiendo las composiciones que voy segmentando por escenas, básicamente. Y luego hay una serie de capas de ajuste súper sencillos que dan al final el toque de color y tal. Entonces, pues unos típicos scratches o sea, en la pantalla, suciedad y tal. Luego suelo usar el Magic, el Magic Bullet Lux, ¿cómo se llama? Sí, un Sí, plugin, my bullet.
Sí, Con esto te iba a preguntar yo, que es que esto, la gente al final ya sabes que hay algunas cosas que como están de moda o las ven mucho o tal, siempre quieren saber cómo se hace, ¿no? Entonces, el acabadillo este o el look and feel de desfase de canales, sí, ¿con qué lo haces tú? el chromatic, la aberrancia Eso, cromática la esta, aberración cromática. eso, aberrancia, de hecho. Sí, Es más pues bonito, aberración. lo hago justo con el plugin este, con el Magic Ah, Bullet, pero ujú, en mi curso, si os apuntáis a mi curso, os enseño a hacerlo. En realidad eh, puedes hacer tres, o sea, copiar, duplicar la composición y hacer o sea, que en cada composición se vea solo un canal claro. y luego moverlos ligeramente y ponerlos en otro modo de fusión, screen puede ser. Y es muy sencillo, pero hoy en día que hay plugins para hacer esto tan sencillo, pues lo suelo hacer con el plugin. Ujú. Y sí, eso al final es algo que meto casi siempre, como imagino que todo el mundo. Y eso, está la aberración cromática, luego suelo aplicar LUTs, que si tengo tiempo y tal, sí que me meto en las curvas y voy retocando los colores, pero si no, meto algunos LUTs que ya tengo como muy definidos. Y luego grano, un poco de difuminación en los bordes, el viñet típico y poco más. Y luego ya, pues eso es como las capas de ajuste que afectan a todo el proyecto. O sea, aquí tienes el montaje final y la postproducción al final, ¿no? El look and Eso es. feel y el montaje. Sí, Y eso es. dentro de las precomps, Y dentro de cada composición, pues ya, pues esto es Vietnam. Esto ya. aquí está la guerra. Sí, aquí este es muy sencillo, como ves, pero claro, si tengo que mandar el proyecto al cliente, que no suele ser lo normal, pero si lo tengo que hacer, entonces ya sí que lo ordenas todo un poco para que no se vuelvan locos. Está bastante ordenado, ¿eh? También te Sí, sí, digo. bueno, por colores y todo, has visto, he seguido Sí, sí, sí. todos los consejos. Pero este, por ejemplo, es muy sencillo, es una cámara. eh, Es un traveling, ¿no? sí, Hacia adelante. aquí está la cámara, que lo suelo anidar con un null, que es el objeto nulo el que animo, y es Ujú. un traveling hacia adelante. Está la mujer esta, que si entramos en ella, pues también no puede ser más sencillo. O sea, Hace sus cositas ahí. Y te pregunto yo cuando, porque esto a veces nos pasa, ¿no? Y hay gente que se pregunta, el tema de la resolución, cuando tú te acercas con la cámara a un bitmap, a una imagen, que hay un momento en el que a veces se pixela porque en el fondo lo que estamos haciendo es escalarlo. ¿Qué es lo que haces? ¿Juegas con la profundidad de campo? ¿Lo desenfocas un poco? ¿O como a la cámara si rápido tampoco se nota mucho? ¿Qué es lo que haces tú cuando se hace muy grande y Claro, en los general objetos? procuro trabajar con imágenes que son suficientemente grandes como para cuando se acercan que no pierdan calidad. Pero si, por ejemplo, la puerta en sí es un vídeo, entonces bueno, aquí pasa de este frame al siguiente, ya estaríamos en la siguiente composición, entonces no hay problema. Pero si no, pues sí, lo típico le añades un blur gaussiano al objeto y listo. Pero lo suyo sí que es intentar trabajar con imágenes bastante suficientemente grandes como para que no te pase eso. Claro. Porque sí que afea mucho cuando ves ahí el típico pixelote gordo, sí que Claro. afea el vídeo. Que una cosa es trabajar rollo low-fi como estética, pero otra cosa es que se vea cutre, ¿no? O sea, que se Claro. vea mal de definición. Bueno, pues la mujer está en 2400 por 1800. Claro. Entonces, bueno, o sea, lo suficiente como para que aquí en el momento que más grande está es esto, pues Se no ve hay bien, ¿no? problema. Sí, Luego te fías de tu ojo, ¿no? Al final, o sea, tú cuando sí, estás en el momento en el que estás más cerca de la imagen lo pones a 100% en full claro. y si se ve bien, Sí, yo suelo ya está, trabajar ¿no? bueno, está siempre en auto, que suele ser en half. Luego en un momento dado sí que lo tiras para adelante Y y lo chequeas, ¿no? ves. Y luego, por ejemplo, si tú te bajas, imagínate que lo que hablábamos antes, que al final en este mundo nuestro del collage, lo complicado a veces es encontrar la imagen que necesitas. Entonces, si encuentras de repente una imagen, joder, esta es perfecta para tal y cual, y luego está a baja de resolución, ¿tienes algún truco en Photoshop, alguna manera de remuestrearlo, de hacerlo más grande o tal? ¿O tienes alguna fórmula ahí o no? Mm,
La última versión de Photoshop, no, las últimas dos versiones de Photoshop creo que el resampling que hace al agrandar la imagen es bastante bueno, pero no hace milagros. Entonces, si la imagen que he encontrado no es suficiente, pues tiro de otra cosa, porque Claro, directamente, ¿no? sí. O sea, no sueles jugar con que, vamos, que se ve cuando ves tu trabajo, pero no eres muy de semitonos, ni de efectos de offset, ni cosas de estas, ¿no? No, si no, suelo tirar de otra cosa. A no ser que, yo qué sé, si estás limitado o tienes que contar una historia y tiene que ser ese el personaje, pues no lo sé. Pero procuro trabajar con material mínimamente de calidad. Sí, la verdad que eso en tu trabajo se ve porque es como un collage muy limpio y muy pulido. O sea, eso se ve en todas tus piezas, siempre. Sí, hay mucha, o sea, hay una parte, hay dos partes del trabajo. Una es hacer la animación y otra es tirarte un montón de tiempo arreglando cosas, Claro. poniendo sombras aquí a las bombillas. O sea, detalles que luego no se van a notar, pero pues hacer con el Rough Edges este efecto Mm, pues creas otra capa de la hierba, la para que pones se solape. encima de la bombilla, haces Mm. el efecto este, la sombra. Pues bueno, ahí estás, te tiras un buen rato haciendo eso, pero Sí, el trabajo fino que no se ve, pero que luego se nota mucho, claro. quiero creer, quiero creer. No lo sé, no, ya te digo yo que sí. Y, Vale, entonces en este caso, y otra cosa que a mí me gusta mucho de tu trabajo es los movimientos de cámara, que yo soy muy fan de los movimientos de cámara travelings muy sencillos, muy minimalistas, pero tú los usas muy bien para representar la profundidad, ¿no? mm, Entonces yo no sé si no he visto todos tus curros, no me he hecho aquí un inventario, pero yo creo que siempre son o travelings frontales o laterales. ¿Tienes algún otro? Bueno, o verticales también, pero casi siempre son movimientos como muy limpios, ¿no? O sea, sí, cuando mueves la no. cámara. Sí, sé que bueno, hay otra mucha gente que sí que se complica muchísimo y mete la cámara y hay giros, rotaciones y no sé qué. Yo no sé si por sencillez o porque no sabría hacerlo bien, pero sí que procuro que todo sea como muy, sí, como esos movimientos muy sencillos que no son otra cosa más que lo que te he dicho antes de una cámara que tiene un nulo si la cámara va a hacer varios movimientos, pues lo típico, haces un nulo por cada uno de esos movimientos y lo vas emparentando para no complicarte las cosas. Y luego hay jugar con las curvas de la propia cámara para que quede lo mejor posible. Y poco más, la verdad. Hombre, yo sí te digo que para mí queda, o sea, es parte de tu estilo, si lo podemos llamar así, son estos movimientos de cámara que para mí, sea por lo que sea, pero quedan muy elegantes, o sea, quedan muy limpios y yo sí que creo que en un momento dado si te pones a hacer giros o cosas raras tendrá que ser como muy geométrico, por así decirlo, o muy Hmm. matemático, muy limpio, porque si no, para mí ya no sería mirar ruido. No Ya, sé. o sea que también me gustaría dejar claro que si o sea, si se me diera bien hacer las cosas más complicadas, igual las haría. O sea, que quiero decir que hago lo que hago también porque estoy limitado por mis conocimientos. Bueno, como todo el mundo, quiero creer, pero tal vez en back, que tienen aquí 60 creativos de la hostia y manejan todos los frames y todas las cámaras como auténticos maestros, pues igual ahí son capaces de hacer giros imposibles porque hacen que o sea, porque les queda bien. Yo igual si me pongo a animar algo y veo que no queda bien, no lo hago. Entonces, Claro. Para mí me gusta, ¿eh? O sea, yo te digo por eso te lo estaba diciendo, porque a mí me mm, parece joder, es parte de tu estilo y queda, a mí es de las cosas que más me gustan. pues gracias. Pero eso, que la gente vea que es muy Que sencillo. me- Aquí, sí, por ejemplo, aquí esto está un poco más rocambolesco porque aquí hay un primer movimiento de cámara que se acerca al niño este, hay otro que baja aquí, esto es la misma composición y luego sí, hay... que a veces tienes que igual poner muchas capas en una misma comp, pero porque digamos que tienes Sí, dos escenas ahí que comparten la misma cámara, ¿no? Quizá, claro. por ejemplo. Y luego aquí ya hay otro movimiento de cámara que aprovecho con una textura que meto delante para Ujú. pasar a otra composición que es esta, que está dentro de aquí.
que ya sería solo la... Claro. Y que si vemos... Está todo ahí fakeado para esto es que... muy... O sea, es una chorrada en realidad. Está el plano del suelo rotado sobre sí para que parezca que es el suelo realmente. Y luego está la señora, el señor y el cielo de fondo. Que es... Y luego el detallito este que decías del rough and edges, porque yo creo que estas son las cosas que marcan la diferencia, que la gente, a ver, un principiante aquí lo que haría sería poner las bombillas que se corten con el suelo y se ve que quedaría más ancho que largo, y no que Claro. quedaría mal, pero bueno, ese detallito, si nos puedes enseñar un poco Sí, cómo has a hecho ver el solape este si... de la hierba, que me parece un detalle muy fino y que a la A ver gente si le me puede acuerdo. interesar. Mira, aquí lo que tengo es... O sea, está el suelo... Cruzando las bombillas, ¿no? eso es. Y luego está la bombilla que tiene una máscara como un sólido y la bombilla está haciendo un alfa invertido, de tal Mm. forma que solo se ve la bombilla donde está la máscara del sólido de arriba. Y es ese Ujú. sólido el que tiene el Raffen Etches, Y que le da la textura como que de le da hierba, la ¿no? O sea, la textura. irregularidad esta. Eso es. Esto puedes hacerlo de dos formas. Puedes, como te decía antes, duplicar el suelo y Ujú. dejarlo ahí y poner la bombilla debajo, o como he hecho aquí, con un sólido encima, que es el que tiene la textura de la Es que hierba. eso es lo que, o sea, estos detallitos quiero que la gente lo vea porque al final currarse estas cosas es lo que levanta el trabajo visualmente a otro, completamente a otro nivel. Aunque parezca una tontería, esas cosas son las que... Sí, a veces te cuestionas, cuando estás ahí tienes que terminarlo ¿no? y te falta una Pero, sombra en joder, no sé dónde y ya, sí. ya, pero es lo que en el mundo del collage, digamos, sobre todo los tuyos que son como muy espaciales, o sea, son muy... Tú generas espacios, entonces si no tienes estos detalles, hay un momento, como yo lo veo, que el cerebro dice, esto no cuela, Ya. o sea ve como cosas, hay pistas que le dicen que es un cortapega Que en ese sentido yo también crudo, ¿no? envidio a otras personas que hacen collage que son capaces de cortarlo todo de forma A lo bueno, muy bruto. lineal a lo bruto y que les queda genial. Y yo como que soy incapaz de hacerlo así y acabo siempre yendo al detalle y Pero joder, para mí me parece que merece mucho la pena, ¿eh? Porque lo que tú generas son espacios, o sea, no... Y sí, sin esos detalles, sin esas sombras bien puestas, sin esa hierbita que se solapa con la bombilla, no tienes esos espacios directamente. sí, sí, supongo que sí. Y, por ejemplo, luces y tal no usas nunca o sí usas. Luces No, de After Effects. no, lo que uso las luces en este caso sería, por ejemplo, para aplicarle el típico optical flares Ujú, de Video Copilot, que imagino que lo tiene todo el mundo, ujú. para, más que nada para traquear una luz. Claro. No, pero luces en sí en las escenas estas 3D no uso nunca. Claro, eso es interesante porque al final ahí está el límite entre, digamos, que sea una estética de colas y que ya te estás metiendo un poco en el mundo del 3D con sombras arrojadas y tal, que para mí eso Claro. queda un poco peor. No Es sé. complicado porque además como importo fotos y las propias fotos ya tienen su Claro. iluminación y tal, o sea, que no digo que no se pueda hacer y que seguro que la gente lo puede hacer de la leche y tal, pero me parece como darle complejidad de más Sí, al además asunto. entran en conflicto. Si tú le arrojas una sombra de un lado Sí, y no sé. sí, bueno, pero vamos, que es algo que no me he metido en mucho. Alguna vez he usado, o sea, he probado a hacer sombras de esa forma, pero eso, lo que tú dices, entra en conflicto, tienes que entonces sombrear todos los elementos así y es un poco más coñazo, la verdad. Sí, aparte que... Y luego, aparte que visualmente, como estamos diciendo, tampoco igual no aporta nada bueno, Mm. luego al After le cuesta una barbaridad. Sí, O sea, calcular eso. Es como el Raffen Etches. Yo a mí me encanta el Raffen Etches, pero también es otro efecto que le cuesta calcularlo a After. sí, luego también hay cosas que eso, que dejas de hacer porque dices, "Joder, es que sé que si meto esto va a tardar el doble en renderizar Sí, y es curioso. Sí, alguna vez sí que me he visto en esa limitación. Tengo un equipo más o menos bueno, pero sí que me acuerdo los trabajos que hice para Amazon eran en 4K y ahí sí que lo notas. Dices, o sea, claro. aquí haría esta otra cosa, pero no lo voy a hacer porque entonces no, esto se demora demasiado. Sí, que la gente tampoco no piense solo en los tiempos de render, sino en que cada vez que hagas un cambio se Claro, quede sí, la sí. máquina pensando y esa falta de respuesta,
Sí, más que nada Es eso. Si fuera complicado, el es render frustrante. final, pues mira, lo dejas a la noche renderizando y ya está. Exactamente. Pero el trabajar y que cada vez que mueves el cursor está ahí 3 segundos pensando, al final es imposible trabajar así. Sí, sí, total. Y bueno, y esta es una pregunta un poco absurda, un poco de viejunos, pero ¿qué trabajas? ¿En PC o en Mac o En PC. en PC? Vale. Sí, Sí, al final yo creo siempre. que casi toda la gente del Motion Bueno, yo siempre he estado en PC, pero Yo siempre he está... estado, alguna vez he pensado en pasar a Mac, pero ves los precios, comparas con lo que puedes Exactamente. conseguir en PC y siempre me he hecho yo bueno, me los he hecho, me los han montado, pero he elegido yo pieza a pieza y es que, o miras ahora el último Mac Pro que han sacado y pues, es que es imposible. O sea, No, no, es un dineral, impresionante. habrá Sí, situaciones concretas en las que merezca la pena si usas el Final Cut y ciertos codecs y tal, pero... yo creo que merece la pena si tienes un estudio que quieres que la gente lo vea, que lo tienes, ¿no? O sea, ya Ya. se trata un poco más de eso que otra cosa, con todo el respeto para Apple, ¿eh? Pero no... Bueno, pues joder, no sé si... La verdad que, como hemos visto, tú dices que es sencillo relativamente, pero sí que yo creo que está guay que además que la gente sepa que tienes el curso y puedes explicarles... Ah, bueno, una cosa de la que quería hablar yo que a mí me fascina de tu curso también es Sí. cómo rotoscopias. Y Hostia. al hilo de esto, porque me he enterado que hay gente, bueno, me he enterado, debe haber por la India y en algunos sitios gente que deslocaliza a estudios, a particulares, no sé, freelance, que rotoscopian como Los Ángeles, pero en tu caso creo que lo haces tú, ¿no? El trabajo de rotoscopiar. Sí, lo he pensado. Alguna vez me han dicho, oye, ¿por qué no? Sí, eso, ¿por qué no mandas a otro a hacer esto? Pero, o sea, no es algo que me guste hacer, pero te pones a hacerlo, te pones un podcast y lo haces en un rato. Es un poco coñazo, te puedo enseñar alguno igual. Espera. Sí, 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 sí. Es que si yo las primeras veces que vi tu trabajo, o sea, pensé, o sea, no entiendo cómo he hecho esta rotoscopia tan fina, Pero, ¿sabes? O sea, no... pero que son súper sencillas A ver, y, enséñame porque es sencillo nada, o sea, bueno, rotoscopiar nunca es sencillo. mira, abrí ayer Sí, pensando que igual me preguntabas por esto y sí, abrí sí, sí, sí. este. No sé qué problema ha habido con esto, no sé si algo de los códecs y tal. Hay como un offset raro. Bueno, Aquí se pero ve al para ver las final. máscaras y cómo Pero están bueno, sí. animadas nos vale, sí. Entonces, lo que yo suelo hacer es, primero, cojo una película que tengo derecho a usarla, la estabilizo con el propio tracker Si de... tiene coronavirus el que está ahí tumbado, sí. Este soy yo aquí en Vitoria dentro de un par de meses. Entonces traqueo para estabilizarlo más que nada. Pues aquí Sí. se ve que hay un... Bueno, estos son los puntos del tracking. O sea, primero lo estabilizas. Sí, porque si no sería un guirigay. Porque todas estas películas antiguas Sí. hay un movimiento de cámara brutal de... No sé, tiene un nombre, pero vamos, que se mueve muchísimo. Entonces sería un guirigay Vale. enmascarar con eso. Pues entonces la fórmula de Joseba, primero estabilizamos el plano, el Primero tracking. estabilizar. Con Haces él, la con el Warp, pre-comp. ¿cómo se llama en After Effects? Para que la gente se apunte la receta aquí como Está aquí el tracker, ¿no? Aquí a la derecha hay un establish. estabilizar motion. Con eso simplemente le dices que claro, depende de cómo sea la escena, con que te estabilice o te haga el traqueo de la rotación y Claro. del movimiento es suficiente. Sí, porque hay uno como que deforma la imagen que a veces hace cosas un poco raras, ¿no? Sí, sí, eso es. También puedes usar el Vale. Mocha, que está dentro del After, pero a mí no me gusta. Entonces, una vez que lo tienes estabilizado, justo la parte que quieras Sí, sí, enmascarar, que no metas el clip entero, que lo editen primero, ¿no? sí, sí, sí. Y si vas a hacer un loop, o sea, asegúrate de editarlo todo bien al principio y luego ahorrarte el máximo trabajo posible. Entonces haces la pre-comp y ya tienes la parte que quieres eh, recortar y ya se trata de hacer las máscaras. En vez de hacer una máscara para todo el personaje, que sería una locura, lo que tienes que hacer es dividirla en partes. Aquí incluso se podía haber dividido más una Una pierna pierna y la otra. y la otra, pero bueno, vi que las dos piernas tampoco tenían mucho movimiento más que aquí y como veis tampoco me complico, o sea que son líneas rectas en su mayoría y alguna sí que tiras de la curva esta de Bézier, pero si no son líneas rectas y se trata de ir poniendo puntos
poniendo keyframes en cada... ¿Y tú vas avanzando en el timeline poco a poco o eres de ir a pegar un salto grande, por así decirlo, y luego por el medio ir ajustando? ¿Cuál es la manera que funciona Pues mejor? depende del track, o sea, depende de la imagen en sí, pero generalmente sí que Vas poco como a que poco. lo divides, ¿no? Si lo divides en 5 cachos y haces un punto aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí y vas viendo. O sea, analizas Y un poco lo que está sucediendo, ¿no? sí, En el vídeo y dices, oye, aquí hay un cambio gordo, aquí pongo un keyframe, aquí pongo claro. otro keyframe, etcétera, ¿no? Y luego vas viendo trucos. Por ejemplo, aunque parezca contradictorio, es mucho más sencillo traquear cuando hay un movimiento rápido que Claro. cuando hay uno lento. Porque cuando hay uno lento, enseguida es fácil que se te vaya uno de los puntos y se vea el fondo. Sí, que empieza a vibrar o... Sí, eso es. Por bien que hayas hecho el tracking este inicial, es muy fácil que lo que dices, que la cámara todavía vibre un poco. Pero eso, no. Luego tienes aquí las máscaras, puedes luego jugar un poco con la expansión de cada máscara y el feather, o sea, el borde que sea un poco difuminado y poco más. Bueno, poco más, pero poco menos, ¿eh? Porque, o sea... Es, Bueno, pues que sepas que yo aquí tengo un compañero en el coworking que tiene un contacto en la India que debe ser un crack, te lo digo, ¿eh? sí, No sé. es Sí, sí. barato. Pues supongo que, hombre, más barato que aquí. Ya, Aunque en la India también la clase media está creciendo mucho, o sea que no lo sé, la verdad. Luego Tavo también creo que tenía algún buen contacto en este sentido. ya. Pero vamos, no creo que lo haga mejor que tú, las rotoscopias, ¿eh? Me Va. parece que te salen... O sea, aquí estoy viendo que hay fallos, pero ya te digo, no sé si es algún Bueno, verás problema tú. del vídeo en sí. No, sí, porque te salta, ves este borde de aquí. Esto es inaceptable. Joder, qué estándares. No, no, luego tengo No, por ahí pero sí, algunas citas muy cutres, pero... sí que, por ejemplo, vamos a por diferenciar un poco, porque claro, la gente dice colas, bueno, colas es una cosa, pues no tiene nada que ver para mí, ¿eh? Digamos, en tu estilo de colas con el de Antoni. O sea, el de Antoni, por ejemplo, Antoni es Sí, mucho más, juega mucho más con la imperfección por eso es lo que y te eso. decía antes, sí que esa capacidad de, además, yo trabajé con Antoni en un proyecto que al final no acabó saliendo, pero sí que veíamos muy claro la diferencia entre su trabajo y el mío. Y a mí es que me da como mucha envidia esa capacidad de poner 4 cosas, no te voy a decir mal recortadas, pero bueno, o sea, Sí, sí, saber me dónde cago en... ponerlo todo y que quede guay y la animación, a mí me flipa su trabajo y me da cierta envidia eso y yo como tengo la necesidad de llenar más cosas, de si no pongo aquí esta sombra va a quedar como el culo, no sé qué. Entonces sí que hay una diferencia entre su collage y el mío, sí. A mí me gustan los dos estilos, cada uno en su estilo, no valga la redundancia, pero el tuyo a mí, te digo, para mí es un placer visual cuando veo que es un escenario nuevo que has creado y que, digamos, el espacio es verosímil, a mí me flipa, ¿eh? O sea, me parece que no cejes en tu rollo porque está de la pera. Aparte que no hay Gracias. huevos, tío, de hacer el tipo de colas que haces tú animado y que la gente se dé cuenta que cuando hablabas tú antes de back, yo cuando he dado clase muchas veces la gente se frustra cuando ve los trabajos, ¿no? Claro, ve un vídeo, ve una animación, que miren los créditos. O sea, Ya, sí, sí, sí. nosotros al final somos un mono como con una escopeta, como digo siempre. O sea, tú casi siempre te lo curras tú. Fíjate, estábamos aquí hablando de que en la India rotoscopian y tú lo Mm. haces porque lo haces con mimo y lo haces como tú quieres. Entonces eso Se me pasó también hay un videoclip de Coldplay que hicieron también colas así, el vídeo es la hostia. Y, y claro, me decía gente, joder, mira, como tú, han hecho como el tuyo, pero yo les decía, sí, pero mira los créditos, es que igual le han trabajado 50 personas, está todo empastadísimo, no sé qué, y yo estoy aquí solo, pero, pero sí, en realidad o sea, esto es lo inicial que me llevó de pasar de la ilustración a este collage animado que hago yo, que, bueno, pensé en si puedo recortar fotos antiguas y hacer ilustraciones, porque no puedo recortar vídeos antiguos y hacer exactamente lo mismo. Y ahí es cuando empecé y por eso al principio también hacía mucho hombre en blanco y negro y tal,
porque era trasladar mi collage de ilustración a la animación. Ahora ya también, bueno, animo un poquito más y tal, ha cambiado un poquito, pero fue el inicio de la animación para mí total esto, lo de la rotoscopia, sí. Otro trabajo que, bueno, ya volviendo un poco a la charla general, que me interesa mucho hablar, porque al final ya sabes que cuando ves un trabajo de un compañero con un gran cliente así mítico, como que flipas el doble, ¿no? Aunque luego todos sabemos que al final el proceso y todo es similar siempre. Yo cuando vi tu trabajo para tu promo para National Geographic también me pareció increíble. Hice varias piezas y esta era la primera Además que el y marco de National Geographic del claro, es logo, que pues es que iba... es perfecto para ti, ¿no? O sea, es como te han dado ahí. Y esto es lo que hablaba al principio también de abrazar sin miedo las limitaciones de cada uno. Yo al principio en el After tampoco sabía hacer gran cosa, sabía hacer esto. Es más fácil animar una cámara y poner personajes estáticos que animar esos personajes, ¿no? Claro. Y bueno, pues sé animar la cámara, pues voy a poner 4 cosas ahí bien puestas o intentando que quede bien y, y eso, y abrazar esa propia limitación e intentar hacer algo chulo con eso. Y Pues esto este trabajo. es, nada, y esto pues en realidad, como te decía, es de lo más sencillo. Ahí pues está las capas aquí, como veis, no son gran cosa. Y el suelo está rotado, hay unas bolas por ahí que se mueven, estas cartas están ligeramente animadas y rotadas, pero básicamente lo que se mueve es la cámara hasta Bueno, el logo, y luego lo que hay es un sólido con un silhouette alfa que lo que te deja es ver la composición que tienes detrás. Y entonces en la composición principal ya ahí vemos cómo se va viendo en la composición siguiente y no tiene más misterio. y para hacer, por ejemplo, este tipo de travelings, claro, digamos que las curvas entre un empalme de una composición a la otra siempre tiene que ser lineal, ¿no? O sea, tiene que avanzar la cámara a la misma velocidad. Sí, ¿O esto es sí, importante? ahí O... buscaba, aquí tengo el nulo de la cámara y me fijaba en la velocidad. Si lo tienes la gráfica por la velocidad, pues te muestra aquí la velocidad que de es constante. 700 o 7000 píxeles por segundo y más o menos es constante. Luego miras en la siguiente composición que sea más o menos esa velocidad y que las imágenes estén puestas más o menos al mismo rango y mientras no haya un gran cambio, no salta a la vista. Claro, es lo que se llama un match cut, ¿no? O sea, que Mm. tú, digamos que haces un corte
con todo lo que está sucediendo, el movimiento interno del plano parecido al siguiente, ¿no? Eso, sí. Vale, pues oye, estaríamos hablando, siempre digo lo mismo, pues 80 horas, pero no sé, a ver de qué podemos hablar un poco para rematar. Bueno, no sé, de lo que a ti te apetezca o de algún tema Mm, que no sea de actualidad, porque sabemos que la actualidad ahora está un poco... no sé, lo de las fotos y tal, que sí que me Ah, mira, pregunta una mucha cosa que tenía que gente. apuntada, mira, perdona. Yo me acuerdo, que antes hemos hablado, me acuerdo cuando buscábamos batería pequeños en el grupo, que siempre andábamos con las baterías, se iba uno, se iba el otro, siempre era... Al final, si alguien empieza a tocar algún instrumento, que toquen la batería, porque se os van a rifar. Entonces yo me acuerdo que íbamos que éramos unos mocos, teníamos 14, 15 años, entonces íbamos a las tiendas de música y poníamos, no había ni internet ni nada, evidentemente, bueno, estaría empezando, no estaba empezando. Pues si poníamos unos carteles, unos anuncios, entonces siempre poníamos, buscamos batería, influencias. Entonces poníamos nuestra manera de definir nuestra música y para buscar batería era qué música escuchaba, ¿no? Ya. Entonces sí que te iba a preguntar qué influencias tenías cuando empezaste a animar y tal, o sea, en quién te fijabas, porque como ya somos un poco mayores, poco, pero un poco sí. O sea, ¿cuáles eran tus influencias cuando empezabas y cuáles son ahora igual? Pues así como te decía que en cuanto a la animación cuando empecé no me fijaba mucho, la verdad, si te soy sincero, no estaba muy puesto ni en motion graphics ni en animación en sí. O sea, me gustaba Akira y ya está, o sea, y el anime y tal. Entonces, cuando empecé sí que era simplemente trasladar lo que yo hacía en collage a la animación, que no había visto que se hubiera hecho de esa forma, ¿no? Con rotoscopia de personajes antiguos y tal. Entonces, por ahí sí que más o menos abrí el camino, pero ya una vez que me metí sí que obviamente veía a otros haciendo collage y animación mil veces mejor que yo, como Ariel Costa, que es como el dios de este mundo o Anthony Sendra, o estabas tú también por ahí porque te había visto colaborando con él, o estaba, hay un Tom McCarten, hay un tío también en Vimeo. O sea, había varios y estos últimos años a ver si se ha puesto un poquito de moda el tema del collage. También a raíz de la explosión también de los explainers vídeos, que el collage es como muy dado a explicar historias o funcionamiento de cosas y tal. Y eso es un poco los referentes. Tampoco me pasa mucho, también me pasa con la música, que si me dices cuál es tu grupo preferido, pues no sabría decirte. O sea, escucho música, pero no, como estoy con el Spotify, pues no sé ni lo que está sonando, porque tengo una lista ahí puesta y con los vídeos me pasa un poco lo mismo. Estoy en Instagram o en lo que sea y me flipan mil cosas, pero no sé muy bien quién las ha hecho, más allá de que sea, pues eso, o sigues a Back y hace un vídeo, pues bueno, sabes que lo ha hecho Back, pero vete a saber quién lo ha hecho, ¿no? Y con esta sobreinformación y tal, y esta saturación de vídeos, y me pasa mucho eso. Veo cosas que hace la gente que me flipan. Igual lo ha hecho un chaval de 20 años, no sé dónde, pero no sé quién es. Entonces, más allá de esos nombres, Ariel Costa, Anthony Sendra, no sé qué, no sabría decirte. Sí, al final lo que me pasa a mí mucho también, ¿eh? O sea, tanto con la música como con un poco los vídeos. Ya creo que nos quedamos más con el hecho en sí que con, digamos, con la autoría o con Sí, mal, localizas O menos sea, las cosas. no lo digo con No, a orgullo, mí me me pasa parece, igual, a mí me pasa igual. Hombre, me con la parece música mal. sí que me acuerdo que cuando, joder, entonces que comprabas tu disco, te ibas a casa, no estabas mirando la Claro, carátula, todo, sí, pues sí. era como que sabías el LP, sabías las canciones, ahora sí que, como dices tú, aparte que el algoritmo ya te sugiere, Ya. esto da un poco que pensar, o sea, yo creo que estamos en algunas cosas cambiando un poco a peor, ¿no? Sí, Pero sí, bueno, en eso sin duda. Si le das a Spotify a descubrimiento semanal o tal. a mí me Entonces, clava bastante, la verdad es sí, que ahí sí que le vas dando, hostia, esta me mola. Le das al sí, corazoncito, ya la tienes ahí. Pero a no ser que te llame muchísimo la atención no y te empiezas a fijas. descubrir en el grupo y tal. Pero, y esto es así constante con todo. Con ilustradores también me pasa. Es un poco mierda, pero sí. Y nosotros somos parte de eso. Yo también habrá vídeos míos que lo vea la gente que le gusta y no sé, ni puta idea de quién lo ha hecho, ¿no? Bueno, Bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa, si, como hice con Antoni, como me he quedado yo con ganas de más, y si tú
dices, todavía te apetece, no Sí, te ha abrasado mucho, problema. pues igual hacemos una segunda parte o lo dejamos así apuntado Vale. y lo vamos a dejar ya, porque además tengo aquí un compañero que tiene que dar una clase online y algo, o sea que... Habrá que dejarlo entonces. y nada, así que, joder, yo agradecerte un mogollón que te hayas prestado a este experimento sociológico y espero que a la gente le guste. Desde luego yo he disfrutado mucho hablando contigo y lo dejamos un poco así. Nada, ¿Te parece? por mí encantado cuando quieras. Ya ves que no tengo secretos en enseñar mis trabajos, más allá de que luego me venga algún cliente y me diga el de Fox ahora que a ver qué coño hago enseñando esto, pero más allá de eso no tengo ningún problema y nada, encantado. Bueno, pues nada, pues eso. Aquí lo dejamos. Muchas gracias, Joseba, y todo el mundo a comprar el curso de doméstica y a echar un vistazo a mirarruido.com para ver tus trabajos que para mí son espectaculares. Gracias. Agur. Agur. Hasta luego, tío. Como digo siempre, larga vida a Andrew Kramer y nos vemos en el timeline.